Bien. Entonces, bueno, vamos a tratar de avanzar este tema. Es bastante sencillo. Bien, dice entonces que se define como la diferencia de presión que causa la separación de sólidos de un fluido por acción de un medio poroso. Esto es importante, ¿verdad? Porque esto es lo que se conoce como el driving force, ¿verdad? Por ejemplo, para que haya transferencia de calor, nosotros ocupamos una diferencia de temperaturas. Para que haya transferencia de masa por difusión, lo que ocupamos es ¿qué? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Para que haya transferencia de masa por difusión, ocupamos una diferencia de concentraciones. Para que haya transferencia de calor, ocupamos una diferencia de temperaturas. Para que haya transferencia de momento, ocupamos una diferencia de velocidades. ¿Me explico? Siempre las diferencias son las que van a potenciar que se dé un fenómeno de transferencia. En este caso, el fenómeno de filtración es un fenómeno mecánico, ¿verdad? O sea, aquí no se va a dar una transferencia de un soluto a otro, ¿verdad? Como pasaba, qué sé yo, en una extracción. Este, que por cierto, estaban bastante bien, muy ordenados los ejercicios del examen. Eh, Incluso algunos usaron Python súper bien, que dicha que les ha gustado la herramienta. Ojalá puedan seguirla explorando. Como les dije, Python está en, ¿verdad? Un ingeniero que sepa usar Python, eso va a ser un super plus para ustedes, ya ahorita que van a salir de la U. Entonces, realmente me alegra mucho que he visto que les gustó, ¿verdad? Y que le han sacado provecho. Entonces, me gustó mucho los exámenes. A los que no estaban al inicio, les comenté que ya les subí las notas de los de masa. Mañana les subo en la noche los de cinética, ¿ok? Los dos que les debo. Este, incluso, bueno, no, creo que para Ponchón usaron Python, pero como para montar las gráficas, como que sí lo usaron. Entonces, bueno, no, a mí me pareció súper bien, muy ordenado todo. Ya me fui por la tangente, ya no me acuerdo de qué estaba hablando. ¿Me escuchan bien? Dice conexión inestable. Sí, le escuchamos bien. Ok, Está hablando de las diferencias de presión. ok, sí. Entonces, en el caso de la filtración, ¿verdad? No va a haber una transferencia de masa, qué sé yo, como lo había en una extracción o en una destilación, sino, pero sí va a haber una separación de fase. Es diferente una separación de fase que uno hable de una transferencia de masa como tal, ¿verdad? Y es mecánica en el sentido de que lo que ocupamos, el driving force o la fuerza motriz, ¿verdad? De este proceso es una diferencia de presiones, ¿ok? Y para eso también ocupamos un medio poroso, que en este caso, bueno, en el laboratorio pues, es un papel filtro, pero ya vieron que, por ejemplo, en el filtro prensa pueden ser algún tipo de textil, incluso, ¿verdad? Depende de la configuración, ¿verdad? Del filtro, que retiene el sólido, ¿verdad? Yo creo que todos estamos súper familiarizados con lo que es la filtración. Lo que vamos a desarrollar en esta clase es una ecuación que me permite entender la filtración desde un punto de vista, ¿verdad? De diseño de un filtro. Entonces, las unidades comerciales, ¿verdad? Son el filtro rotatorio o el filtro prensa, que ustedes conocen. En el caso del filtro rotatorio, lo que tenemos es un tambor, ¿verdad? O sea, aquí vamos a ir definiendo una característica súper importante, y es que el filtro rotatorio tiene un área fija. ¿Me explico? Es decir, el tambor nosotros no lo cambiamos. El área del tambor es la que tenemos, listo. Lo que pasa es que el filtro rotatorio trabaja por ciclos.
se limpia por ciclos, ¿verdad? En el caso del filtro prensa, una vez ¿cómo se llaman? Los frames, los marcos, o no, se me olvidó el nombre, sí, los marcos que nosotros colocamos en el filtro prensa se ensucian, tenemos que parar la unidad, retirar lo que se conoce como la torta y volverlo a poner a trabajar. ¿Ok? Este filtro se limpia constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa adentro? Bueno, adentro del tambor lo que tenemos es una presión de vacío. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a sumergir ese tambor en la disolución o en el lodo que yo quiero filtrar. El líquido, ¿verdad? Va a pasar, pues se va a filtrar y los sólidos que tienen este lodo se van a ir pegando en la superficie del tambor, ¿verdad? Por acción del mismo, de la misma presión. Y aquí lo que tenemos es una cuchilla que va a estar, como esto está girando, entonces la torta se está retirando de una manera constante, ¿verdad? Entonces me libera el área, me libera el espacio y yo puedo utilizar ese espacio liberado para filtrar más torta. ¿Me explico? O sea, esto es cómo se retira la torta o el cake es constante, ¿ok? En el caso de un filtro prensa, una vez ya los frames están llenos, tenemos que descargar, ¿verdad? Aquí no hay que hacer ninguna descarga. Entonces es esto mismo lo que les digo, ¿verdad? Aquí está el lodo, este tambor está girando, hay una diferencia de presión dentro de ese tambor que hace que el líquido, ¿verdad?, ingrese adentro y que el sólido que tiene el líquido se quede pegado a la superficie. Y aquí lo que tenemos es una cuchilla que está removiendo constantemente el cake que se va formando en la superficie, ¿verdad? Y eso lo removemos por otro lado. Este es muy usado en tratamientos de aguas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo funciona este? Sí, profe. ¿Lo han visto funcionando? Sí, el profe Carlos lo puso hace como 22 días. Ok, súper. En este caso tenemos un filtro prensa o de placas, ¿verdad? Donde las placas contienen, ¿verdad?, el material filtrante. Eso es es el frame o la placa que yo les digo. Entonces, cuando esta placa se llena, ¿verdad? Ya él no va a poder retener más sólido del que tiene capacidad. Entonces, cuando todas las placas se llenan, hay que abrir el filtro y remover las tortas, ¿verdad? Para liberar ese espacio y empezar otra vez a alimentar el flujo, me explico. Este es por ciclos, o sea, tiene un ciclo de funcionamiento. Cuando se llenan todos los frames, hay que pararlo y hay que limpiarlo. En el caso del filtro rotatorio, la limpieza se está dando de manera inmediata, es continuo, me explico. ¿Qué ventaja tiene este sobre el rotatorio también? Bueno, este es el más utilizado, es uno de los más utilizados. En este caso, pues ustedes ven que es un filtro enorme, ¿verdad? No es como el del lab, estamos hablando de otra dimensión. Pero ¿qué ventaja tiene? Bueno, vean que aquí tenemos mucho espacio. Quiere decir que yo puedo meter más placas. Entonces, si yo necesitara más área de filtrado, yo puedo meter más placas. Entonces, yo puedo jugar con el área. El área sería una variable, ¿verdad? No es como el área del tambor, que es una constante en el caso nuestro. O sea, no podemos cambiarla. Ese es el tamaño del tambor. Aquí sí podemos remover o quitar placas y jugar con esa variable, que es el área superficial, ¿verdad? El área de filtrado. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Con respecto a un filtro rotatorio.
nos permite tener, digamos, una independencia en cuanto al área de filtrado, ¿sí? Vean que en este caso, pues aquí tenemos el material filtrante, ¿verdad? Que es algún tipo de textil, no necesariamente es un papel filtro como lo usamos en el laboratorio, pero que tienen una resistencia, ¿verdad? Asociada. O sea, dependerá del material. Ahorita vamos a ver la ecuación de diseño, que depende un poco del material que se utilice para filtrar, ¿verdad? Y por aquí tenemos lo que se conoce como las tortas, ¿verdad? El cake. Yo voy a hablar, me voy a referir más como al cake, porque las ecuaciones que vamos a usar están más en inglés. O sea, como que los subíndices y todo está como más pensado hacia el inglés, pero se conoce como la torta, ¿verdad? Que es lo que retiramos. En este caso, una vez se descarga el filtro prensa, por ejemplo. Hay otras unidades más piloto, más pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es como para clarificar cerveza en una cervecería. Y en el caso del rotatorio, bueno, este se utiliza mucho en alimentos, en industria alimenticia, y en el caso del rotatorio más como para tratamientos de aguas, incluso. ¿Qué características de un sistema de filtración usaría usted para evaluar su desempeño? ¿Qué factores cree que se podrían manipular en función de ajustar positivamente el desempeño de una unidad de filtrado? Bueno, o sea, ¿qué variables están relacionadas con el filtrado? Yo diría que el área, ¿verdad? La diferencia de presión, incluso el material poroso o el medio poroso, ¿verdad? Que estamos utilizando para filtrar. Incluso los flujos, ¿verdad? Los flujos van a tener una incidencia importante en lo que nosotros vamos a desarrollar a nivel del diseño del equipo. ¿Ok? O sea, como las variables son casi que las mismas de siempre, que siempre consideramos. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando, digamos, en esos sistemas, ¿hay alguna parte donde se mida la presión que no sea solo como la entrada del flujo a los filtros y la salida de los flujos? Es que cuando uno va a calcular la resistencia de la torta y la resistencia del filtro, ocupa un delta P con el filtro. Entonces, yo no sé si ahí hay alguna forma de poner un medidor de flujo, de presión. Sí, para medir la del filtro, no lo que se acostumbra es a la salida y al final, porque también vos lo que tenés es, aquí hay material filtrante, me explico. O sea, en cada frame, en cada placa, tenés material filtrante. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, es lo mismo que yo tenga una placa, ¿verdad? Y yo quiera medir cuánto es la caída de presión del material filtrante o del material poroso, ¿verdad? Que vos lo que me estás diciendo es que querés sacar la resistencia del medio, del material filtrante o del medio poroso. Pero si tenés un montón de frames, uno detrás del otro, del mismo material, lo que tiene más sentido es medir entrada y salida, ¿verdad? A la entrada del filtro y a la salida, no solo en uno. Y esto genera, la resistencia del medio hay dos formas de calcularlo, o en literatura, bueno, no calcularlo propiamente, o en literatura, porque hay literatura de filtración y ahí para cada material pues podrías encontrar una resistencia del medio poroso, o con la ecuación de diseño, ¿verdad? En este caso se hace una especie de regresión lineal y se obtienen, es como en cinética, se obtienen algunos parámetros de la ecuación de diseño simplemente por ajuste de los datos, ¿verdad? Entonces no es tan fácil medirlo porque como vos decís, sí, si uno quisiera nada más medir cuánto se pierde en una placa, es difícil. Entonces
esas son las dos formas. O te vas a la literatura y buscas qué material es y ves si hay algo escrito respecto a la resistencia de ese material, o se saca con algún tipo de regresión, ¿verdad? Como hacíamos en cinética, y se saca junto con otros parámetros, que ahorita vamos a ver, de hecho. Entonces, muy probablemente lo que tengan que hacer es algo similar, sacarlo con regresiones. Entonces, para filtración, lo que se utiliza es la ecuación de este señor, ¿verdad? Que en realidad esto está aplicado para flujo a través de una tubería. O sea, esto viene de la mecánica de fluidos, ¿verdad? Es como la caída de presión, ¿verdad? El largo de la tubería es igual a 32 por la viscosidad del fluido, por la velocidad del fluido en la tubería y el diámetro, ¿verdad? O sea, es decir, este modelo es una manera alterna de calcular cuál es la caída de presión por metro de tubería en una tubería para un fluido que no tiene resistencias, ¿verdad? O sea, cuya caída de presión, o sea, cuya la resistencia en el sistema no las consideramos. ¿Ok? Esta ecuación se aplica para un sistema de filtración, que entonces se cambia un poco, ¿verdad? Y utilizamos esta ecuación, Carmen Cosell, dice que describe el flujo de un fluido a través de una cama o de lecho de sólidos. Entonces es parecido, es similar, porque este es para una tubería, pero este es ya pensando en que es un fluido que está a través de un lecho poroso, ¿verdad? Esto es conocido en la literatura como torta o cake, ¿verdad? Una cosa importante, chicos. Bueno, ahorita les explico eso. Entonces me genera este modelo, ¿verdad? Donde es lo mismo, ¿verdad? En este caso de la caída de presión, ahora es la caída de presión ya no en la tubería, sino que lo adaptamos. Es la caída de presión en el cake, ¿verdad? Porque tenemos que pensar lo siguiente. Hay dos cosas que generan resistencia al momento de hacer una filtración. Una es el cake y otra es el medio filtrante. Es decir, si yo tengo un lodo y yo quiero filtrar ese lodo, ¿verdad? Esa partícula se va a encontrar con dos resistencias. La primera es penetrar en el cake, porque eso le va a generar una caída de presión. O sea, de aquí a acá hay una caída de presión asociada al cake, a ese lecho de sólidos que se va formando. ¿Ok? Entonces el líquido para poder pasar del lodo después del lecho del medio poroso, medio filtrante, tiene que vencer dos resistencias, la del cake y después la del medio filtrante, o sea, la del papel filtro o el textil o la tela que se esté utilizando. ¿Me explico? O sea, hay dos resistencias, la resistencia del cake y la resistencia del medio. Esas son las dos resistencias que tiene que vencer el líquido para pasar de un lado al otro. Entonces, en este caso, lo que se está poniendo es que hay una caída de presión en el lecho, o sea, en el cake. Y este largo ya no es el largo de la tubería, sino es el largo del cake, o sea, el ancho de la torta. ¿Verdad? Claro, esto es un modelo ideal, es un modelo, es una ecuación, ¿verdad? Que sí, que describe lo que sucede, pero ya uno después se pone a pensar, bueno, ¿cómo saco yo el grosor de la torta, verdad? Si ni siquiera sé si es homogénea en toda la superficie. Es decir, es un parámetro bien complicado de obtener, que después ahorita vemos cómo se hace. En este caso, K es una constante, esta es la viscosidad del fluido, esta es la velocidad del fluido.
se agrega un factor de porosidad o un factor de vacío, ¿verdad? Porque en el lecho poroso no todo es sólido, no estamos hablando que es 100% sólido, ¿verdad? Hay espacios, hay una fracción de vacío en esa torta que precisamente es la que permite que el líquido pase de aquí al otro lado, ¿verdad? Entonces no hay que imaginarse la torta como un sólido compacto, porque de hecho, si fuese así, no habría filtración, el líquido no podría pasar. Es un apilado de sólidos que tienen una fracción de vacío entre ellos, ¿verdad? Y en este caso es un área específica por unidad de volumen. Entonces, digamos que de ahí queda esa ecuación. No es muy funcional, la verdad. Lo que estamos viendo es meramente teórico, porque estos parámetros no se miden con facilidad. Entonces, si no se miden con facilidad, no es un modelo como que nosotros podamos aplicar fácilmente, la verdad. Pero teóricamente está regido por esto. Medio de filtración o el cake. Entonces, lo mismo que les decía, que yo tengo el lodo, el líquido va a pasar, que cuando el líquido pasa se conoce como un filtrado y se va a ir formando el cake acá, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es el medio filtrante. Medio filtrante y este es el cake. Tenemos que entender una cosa, y es que el cake al inicio de la filtración no existe. Esto se va formando conforme el lodo va pasando y los sólidos se van afilando acá. Pero al inicio no tenemos nada. Al inicio lo único que tenemos es el medio filtrante. Conforme pasa el tiempo, encima del medio filtrante se empieza a formar el cake. ¿Ok? Esto quiere decir que la resistencia del cake va en incremento. Entre más sólidos yo tenga aquí apilados, y esa resistencia cada vez va a ser mayor, o sea, cada vez le va a costar más al líquido que viene en el lodo atravesar, ¿verdad? La resistencia del cake al inicio de la operación de filtrado es cero, porque no hay cake, pero conforme se va formando el cake, esa resistencia va incrementando, cada vez se le hace más difícil al líquido pasar. Profe, ¿Eso se entiende? Sí. en la ecuación anterior, ¿qué es el mu y qué es la v? La viscosidad y la velocidad del fluido, que lleva el fluido. ¿Sí? Muy bien. Esto es trascendental que se entienda. La resistencia va en incremento. Vamos bien, chicos, ¿puedo seguir? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera sacar cuál es la masa de los sólidos en el cake, uno tendría que considerar, bueno, el área por el ancho del cake, ya eso me da un volumen. Eso sí, tengo que restarle el vacío. Entonces, a mí si lo que estoy buscando es el sólido, lo que voy a hacer es multiplicar esto por 1 menos el vacío, para que me dé lo que no es vacío, ¿verdad? Entonces, esto es volumen y lo multiplico por una densidad, ya me da masa de los sólidos, ¿verdad? Es una ecuación un poco intuitiva en este caso. Y caso contrario, si yo quisiera saber cuál es la masa del fluido
que está atrapado en el cake, digamos, atrapado es un decir, o sea, la más, el, cuánto fluido está ahí pasando a través del cake, digamos, en los espacios vacíos, donde no hay sólido. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Área por el ancho, que es volumen, por la densidad, solo que ahora lo multiplico por la fracción de vacío. Entonces, si lo que estoy buscando es sólido, es 1 menos la fracción de vacío. Si lo que estoy buscando es el líquido, ¿cuánto líquido pasa por ahí? Sería nada más usar la fracción de vacío. ¿Verdad? Que en realidad son ecuaciones un poco intuitivas, ¿verdad? O sea, estoy multiplicando un volumen por una densidad, me da una masa, ¿verdad? Pero esa masa dependerá de si es vacío o no, ¿verdad? Si no es vacío, si no estoy considerando la parte del vacío, entonces es solo el sólido. Igual estas ecuaciones pues nada más son meramente como para ir construyendo un poco ahí el sistema. Concentración de sólidos en la corriente de filtrado, ¿verdad? O sea, en el lodo que tenemos acá. Entonces sería la masa de los sólidos entre el volumen del líquido, ¿verdad? Que se está filtrando. Entonces, eso es como para encontrar cuánto lodo o cuántos sólidos, cuál es la concentración de sólidos que viene en un volumen específico que yo voy a filtrar, ¿verdad? Entonces, la masa de los sólidos, ya vimos cómo se calculaba, y el volumen sería el cuánto volumen estoy yo filtrando. Eso es meramente el cálculo de una concentración para saber yo cuánto sólido viene en el lodo, ¿verdad? Sí necesitaría entonces un volumen específico, ¿verdad? En este caso, el volumen específico es para poder calcular una concentración. Es un volumen específico de lodo que después de pasar por el cake ya se filtra. Y sale supuestamente limpio, sin sólidos. Entonces, ese es el volumen que estamos usando. Entonces, los sólidos que venían ahí, entre el volumen como tal, me va a dar cuál es la concentración que viene en el lodo. Que eso sí lo vamos a usar bastante para la ecuación de diseño. ¿Me puedo volver un toque arriba? Sí. Listo, profe. Ok, entonces, primer parámetro importante, concentración del lodo. ¿Cuántos sólidos vienen en un volumen de líquido que yo voy a filtrar específico? Lo que sale del filtro se conoce como filtrado. Eso también es importante. O sea, el líquido que ya fue filtrado se conoce como filtrado. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, vamos a ir construyendo la ecuación de diseño. Ahorita lo que va a suceder es como una demostración matemática que de repente nada más me gustaría que pusieran atención como para que entiendan de dónde viene y que cuando ya tengamos la ecuación de diseño sepan de dónde salió, ¿verdad? Entonces aquí lo primero es que hay un cambio de volumen con respecto al tiempo, que eso es igual a una velocidad, ¿verdad? Una velocidad volumétrica. Esto es como una ecuación normal, ¿verdad? De las que ya nosotros conocemos, ¿verdad? De aquí viene que velocidad por área, por ejemplo, es flujo volumétrico, o velocidad, flujo volumétrico entre área. Nada más nos estamos tomando de una relación que ya nosotros sabemos que es cierta. Y por ahí vamos a sacar la ecuación de Carmen-Coseni, que fue la que vimos ahora,
que es una ecuación de mecánica de fluidos aplicada a un flujo a través de un lecho poroso, que era esta que teníamos aquí acá. Entonces de aquí vamos a despejar esa velocidad, ¿verdad? Con esta ecuación. Pues si yo despejo esa velocidad, me queda esta expresión. Aquí, como les digo, solo estoy haciendo una demostración. Quiero que entiendan al final de dónde viene la ecuación de diseño, que es la que sí vamos a utilizar. Esta nada más estamos demostrando. Ok, entonces ya tengo esta ecuación, tengo esta relación que viene de la definición de velocidad, flujo volumétrico. De aquí despejé una velocidad de la ecuación de Carmen-Cosseni. De la definición de concentración de lodo o de sólido se puede resolver para LC. O sea, de esta que acabamos de ver, yo podría despejar LC. Porque LC es un parámetro medio complicado de medir, ¿verdad? Habría que ir ahí y medir cuánto es el grosor de la torta. De repente no es el mismo grosor en todos los puntos. Entonces, bueno, para este caso lo sacan de despejar de CS, LC. Entonces, por ahí queda el LC. Y ya después meten todo en esta ecuación que teníamos por acá, ¿verdad? Quedándome, bueno, V, vamos a ver, 1 entre área por el cambio del volumen con respecto al tiempo es igual a V. V se despejó de la ecuación de Carmen-Cosseni y dio esto. ¿Ok? Y de ahí mismo se metió quién era LC. ¿Ok? Que LC estaría asociado a ese valor. Un toquecito para bajar esto. ¿Ok? LC, lo tenemos por acá, estaría asociado a ese valor. Entonces, al final, pues se sustituye todo y me queda esto. Entonces, ya vamos llegando a la ecuación que sí nos interesa. Entonces, esta ecuación diferencial es igual a esto, ¿verdad? Vean que ahí utilizamos todos esos modelos de mecánica de fluidos, donde CS es la concentración del lodo y alfa es algo que se conoce como la resistencia específica del cake. ¿Ok? Y que tiene estas unidades. Nada más, esto vino de unir todo. ¿De dónde sale ese alfa? De juntar estos valores, ¿verdad? Entonces, la resistencia específica del cake tiene estas unidades y se calcula así. Pero nosotros nada más le vamos a poner alfa para que no quede tan, ¿verdad? Tan complicado. Entonces, ya ahí vamos más o menos como desarrollando esa ecuación de diseño. Y bueno, ahí quedó, ¿verdad? Esta es mi ecuación de diseño preliminar, porque todavía le hacen falta detalles. Pero entonces, ¿qué me dice esta ecuación de diseño? Bueno, un cambio en el volumen con respecto a un tiempo, pensando que es filtración, ¿verdad? Un volumen específico se filtra en un tiempo específico y esto estaría dado por una caída de presión que se da, en este caso particular, en el cake, que ya vimos que ahí se da la caída de presión también, en ese lecho de sólidos, utilizando parámetros físicos como la viscosidad, la concentración del lodo, el volumen que filtré, la resistencia específica del cake, que ya vimos que se calcula como la expresión de arriba, y el área de filtrado, ¿verdad? Entonces vean que aquí empiezan a salir cosas importantes, como por ejemplo área de filtrado. Ya eso es un parámetro de diseño, ¿verdad? Ya eso me habla de qué tamaño va a tener mi filtro, por ejemplo. Otro parámetro de diseño, la caída de presión en el cake, que voy a tener que considerarla. Entonces vean que esta ecuación
empieza a tener como cosas ya más medibles. Por ejemplo, yo puedo medir la concentración de los lodos antes del filtro. Yo puedo medir el volumen que voy a filtrar, ¿verdad? Yo puedo medir la viscosidad. Esta ecuación empieza a utilizar parámetros que son más medibles, que al final eso es lo que uno busca siempre en una ecuación de diseño, ¿verdad? De nada me sirve Carmen Coseni si yo no puedo encontrar nada de lo que dice esa ecuación. O sea, yo lo que voy a tratar es de buscar, de poner esa ecuación en términos de otros factores que sí se puedan medir, ¿verdad? Más como en el día a día. Entonces, esta es como una primera ecuación preliminar para filtración. Por aquí les decía yo, el modelo fundamental de cualquier modelo de ingeniería química es que hay una fuerza motriz y una resistencia. Siempre hay son como estas dos fuerzas enfrentándose una con otra. Yo tengo una fuerza motriz que es lo que permite que se dé una transferencia, ya puede ser una diferencia de temperaturas, una diferencia de concentraciones, una diferencia de velocidades, qué sé yo. Pero por otro lado tengo una resistencia, que puede ser una caída de presión, ¿verdad? Etcétera. O sea, ¿qué se resiste a que se dé ese proceso? En filtración lo tenemos muy claro. La fuerza motriz o el driving force o lo que está generando que se dé la filtración es la caída de presión. Pero ¿qué se opone a que se dé esa filtración? La resistencia del cake. Porque conforme se va formando el cake, cada vez le cuesta más al líquido bajar. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tenemos una diferencia de presiones, tenemos una resistencia muy marcada. Entonces, aquí tenemos las dos fuerzas opuestas. Caída de presión, resistencia del cake. ¿Verdad? Esto lo podemos ver ahí mismo. ¿Quién es esa resistencia del cake? Vean que pasamos de esto a esto. Entonces, la resistencia del cake sería esta expresión que tenemos acá. La concentración del lodo por el volumen filtrado, por la resistencia específica del cake entre el área, eso me daría la resistencia del cake, o lo que se conoce como la resistencia del cake. Entonces tenemos ahora un modelo un poquito más controlado, ¿verdad? Un poquito más comprimido, donde en lugar de colocar todo esto, nada más ponemos resistencia del cake. ¿Cómo vamos, chicos? Hasta ahorita todo ha sido como muy de demostración, y ahorita vamos a ver cómo se usan estas ecuaciones. Vamos a hacer ejemplos. ¿Cómo? Vamos a hacer ejemplos. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Por hoy, ¿verdad? Pero yo después les voy a subir unos para que ustedes los vean. Al final, todo se trata de saber usar la ecuación de diseño. Apenas la estamos desarrollando. Entonces, llegamos acá, ¿verdad? Esta misma ecuación, que es la ecuación de diseño, que toma en cuenta la caída de presión en el cake, se puede escribir, pero para el medio. Entonces, vean que en lugar de C, se pone M. ¿Por qué? Porque yo les dije, hay dos resistencias que impiden el paso o que se filtre un líquido. La primera es la resistencia aquí en el cake y la segunda es la resistencia aquí en el medio. La resistencia del medio es mucho más pequeña que la del cake, ¿verdad? Entonces, pero es la ecuación de diseño, yo la puedo escribir tanto para el medio como para el cake, como lo vimos arriba. ¿Sí?
Entonces ya esta va a ser más o menos la ecuación de diseño para que lo tengan claro, ¿verdad? Ya saben de dónde viene. No tienen que demostrarlo, pero ya saben que viene de Carmen Cosen y de las ecuaciones de mecánica de fluidos, ¿verdad? Y aquí pueden ustedes ver que ya son parámetros medibles para nosotros. O sea, una viscosidad, una caída de presión, un volumen, un tiempo, un área. Entonces, hay dos ecuaciones, una para el medio y una para la resistencia que ejerce el cake, la torta como tal. Noten que las resistencias, ¿verdad? Se miden en metros a la -1, eso es importante. Tanto la del cake en esta ecuación como la del medio en esta otra. Al final es la misma ecuación, es lo mismo. Nada más que una es para el cake y una es para el medio. Entonces las resistencias se están midiendo en metros a la -1. Eso es importante que lo consideremos. ¿Ok? Y algunas consideraciones son como, por ejemplo, que la resistencia de medio es un valor empírico dado para cada filtro. Ahí era donde yo le respondía a Aileen, ¿verdad? Si lo que quieren sacar es la resistencia del medio, se van a la literatura o ustedes mismos lo sacan, ¿verdad? Como cuando tenemos en cinética un modelo y ocupo una K y tengo datos experimentales, me voy al laboratorio, hago una regresión y saco la K de la regresión. Así mismo se puede sacar un RM, ¿verdad? Todas las resistencias menores van incluidas dentro del RM, como pérdidas al entrar y al salir del medio filtrante. El flujo a través del cake es el mismo flujo que pasa a través del medio filtrante. ¿Okay? El líquido que va a pasar por la torta es el mismo líquido que después va a pasar por el medio filtrante o por el papel o por la tela. Y es posible asumir que la resistencia del medio es insignificante con respecto a la resistencia del cake. O sea, esta resistencia verde a veces ni siquiera se toma en cuenta, porque la del cake es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces, no está mal despreciarla, el RM. Si yo no me dan el dato y no tengo manera de sacarlo y no hay forma, nada más lo quito y listo. Pero si el problema me lo da, entonces quiere decir que hay que usarlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, yo puedo sumar tanto la resistencia del medio como la del cake en una misma ecuación. O sea, ¿para qué tener dos ecuaciones? Una para el medio y una para el cake si puedo hacer una sola ecuación que considere todo. Y ya ahora sí voy a tener la ecuación general de diseño para filtración, que va a ser 1 entre el área de filtrado por el cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a la caída de presión total. Ojo que ya no es caída de presión en el cake y en el medio, sino que es total porque esta vendría siendo la caída de presión en el cake más la caída de presión en el medio, o sea, en los dos. La caída de presión en el medio va a ser insignificante, así como el RM, pero bueno, esta sería la ecuación completa. Y viscosidad por la multiplicación de las dos resistencias, la suma, ¿verdad? La del medio y la de RC. Como les digo, a veces la del medio uno no tiene datos, no tiene nada y uno nada más dice, di no, eso es cero, es insignificante. Pero digamos que la ecuación general es esta. ¿Me van comprendiendo? Sí, profe. Ok, voy a darles un chancecito para que copien esto. Copien las unidades también.
Listo. ¿Puedo pasar? La cámara, no, profe, todavía no. Ok. Ok. Voy a pasar. Profe, ya. Ya. Ok, súper. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para diseñar filtros. ¿Cómo usaría la ecuación para hallar RM? ¿Cómo usaría la ecuación para hallar RC? Para hallar los costos asociados a la operación del filtro, ¿verdad? Para determinar el flujo necesario cuando su jefe desea aumentar la cantidad de volumen que pasa a través de la unidad. Entonces, ¿qué quiere? Todas estas preguntas van en el sentido de qué puedo modificar yo, ¿verdad? Y qué no puedo modificar yo. De repente yo puedo modificar la cantidad de volumen que voy a utilizar, ¿verdad? Pero el área no, porque tal vez el área ya está especificada, ¿verdad? No tengo más marcos o es un filtro rotatorio, ¿verdad? Y la resistencia, por ejemplo, del cake, si nos recordamos, aquí importantísimo que se acuerden qué es la resistencia, ¿verdad? La resistencia se define así. La resistencia depende del volumen que yo filtre y de la concentración y del área también. Entonces, por ejemplo, si el área no cambia, porque mi filtro no puede cambiar de área, pero yo podría llevar más concentrado el lodo o aumentar el volumen de filtro que yo, de líquido que quiero filtrar, y eso va a aumentar la resistencia directamente. Y tiene sentido, ¿verdad? No es lo mismo tener un cake delgadito, ¿verdad? A tener un cake muchísimo más grande. La resistencia va a ser muchísimo más grande donde tenemos más sólido. Le va a costar más pasar al líquido. Entonces, para que vean que todas estas ecuaciones al final tienen sentido. Si yo modifico algo, me afecta otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, que recuerden quién es R, la resistencia del cake. Así se define. Solo la del cake, o también así se define RM, no. Okay, RM digamos, son parecidas, pero no. Así se define la del cake, ¿verdad? Porque RM no depende de la concentración, de cuánto sólido vaya yo a tener o no. RM depende meramente del material del que está hecho el medio poroso o el medio filtrante. RC, que es el cake, sí depende de cuántos sólidos tenga yo en el lodo. Entonces, esa ecuación para RC es súper importante que la conozcan. De hecho, aquí está. Esta también sería importante que la consideren. Es la misma ecuación de diseño, nada más que en lugar de RC se pone quién es RC, ¿verdad? Y aquí tenemos todas las unidades en el SI para cada una de las variables. Profe,
¿Qué es CS? ¿La concentración de qué? De sólidos en el lodo. O sea, es la concentración de sólidos en el lodo que vos querés filtrar. Sí, ¿cuántos sólidos hay en este volumen que vos querés filtrar? Por decirlo así, es la concentración inicial del lodo antes de ser filtrado. Muy bien. Incluso noten algo. Si RC, ¿verdad? Si la resistencia del cake, que depende de estas variables, qué sé yo, no sé, vamos a ver, ustedes están buscando cómo cambiar algo, no sé, algún parámetro dentro del filtro, ¿verdad? Entonces, esto no es otra cosa que más que la velocidad del filtrado. ¿Cuánto estoy filtrando por unidad de tiempo? ¿Verdad? Entonces, si yo aumentara RC, ¿cómo puedo aumentar RC? Variando alguna de estas cosas. Alfa es una resistencia específica del cake que realmente alfa no lo vamos, o sea, no lo podemos manipular. Es como un parámetro ahí. Que de hecho, si se acuerdan quién era alfa en las diapositivas anteriores, era un área superficial por la unidad de vacío del cake, o sea, es algo que no es tan fácil de controlar. Pero digamos aquí sí es más, qué sé yo, por ejemplo, vamos a ver, si yo aumento la concentración de sólidos en el lodo, RC aumenta. Eso es algo que yo puedo modificar. Yo podría meter un lodo más concentrado. Si aumento cuánto lodo estoy metiendo a filtrar, también el volumen del lodo. De repente, si disminuyo el área, ¿verdad? El área del filtro, digamos, pensando en que yo pudiera disminuir el área del filtro, quitar placas, por ejemplo. Si yo tengo un filtro prensa y quito placas, entonces tengo menos área de filtrado, por ejemplo. Entonces, si yo disminuyo el área, RC aumenta también. Si yo aumento el área, RC disminuye. ¿Me explico? O sea, podemos jugar con ciertas variables. Entonces, por ejemplo, si yo aumento el área, voy a ponerlo así para que lo veamos más fácilmente. Si yo aumento el área de filtrado, RC disminuye. O sea, si yo metiera, por ejemplo, si tengo un filtro prensa y meto más placas, entonces estoy metiendo más área de filtrado, entonces RC disminuye. Si RC disminuye, ¿qué le pasa a la velocidad de filtrado? ¿Me están siguiendo? Ahí. Sí, Sí, profe. profe, pero es que eso ya lo sabemos porque ya le hicimos el informe de laboratorio. Ah, bueno, pero entonces díganme, si ya lo saben, Ya me lo- dicen. ¿Qué pasa? Aumenta, profe. Aumenta, ¿verdad? Si disminuyo la resistencia del cake, la velocidad de filtrado aumenta. O sea, filtro más rápido porque hay menos cake
que genere una resistencia. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero puntualizar, sí, tal vez ya lo vieron porque ya hicieron ese informe, pero es sencillo manipular esto utilizando los factores que yo pueda manipular, ¿verdad? O sea, variables con las que yo pueda jugar del mismo diseño. Entonces, bueno, para que vean cómo funciona. Perfecto. Filtración a presión constante, que es como lo que vamos a estar manejando más. Se puede modificar la expresión, ¿verdad? Aquí lo que están buscando a fin de cuentas es modificarle la expresión para integrarla, porque vean que es una ecuación diferencial. Y entonces cuando ya yo integro esta ecuación de diseño, que es con la que hemos estado trabajando, ¿verdad? Recordando que, por ejemplo, RC depende de V, es esta expresión, ¿verdad? Entonces yo empiezo a modificar ahí la ecuación, la integro, y entonces puedo llegar a un modelo más específico, ¿verdad? Que me va a decir cuánto tiempo voy a tardar filtrando una cantidad específica de volumen. Vean que en este caso es una ecuación cuadrática. ¿Quién es Kp? ¿Verdad? Bueno, en este mismo desarrollo lo pueden ir viendo. No sé cuál fue la ecuación que utilizaron con Carlos. Es la misma, a fin de cuentas. Lo que pasa es que si uno ve, no sé, depende de los libros, la expresan diferente, pero debe ser lo mismo. ¿Ok? Esto, en este caso, se le pone B. ¿Ok? Entonces, Kp viene de esta expresión, B viene de esta expresión, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Pero de repente es más sencillo utilizar una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, una ecuación lineal, entonces tendríamos que dividir todo por U. Y ya me queda una ecuación lineal, que es más fácil de graficar y de buscar ciertos parámetros, ¿verdad? Que era lo que le decía a Eileen, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo graficar, si yo tuviera esto con respecto al volumen, ¿verdad? Yo puedo graficar eso, encuentro la pendiente, encuentro el intercepto, y ya después, ¿quién es Kp medios? Bueno, es esto, ¿verdad? Y de aquí puedo despejar algunas otras cosas. De repente ya yo sé cuál es la caída de presión de ese sistema, ¿verdad? Sé quién es S. Podría despejar el área de filtrado, ¿verdad? Y en el caso de B, que es de repente ya yo sé cuál es la viscosidad, la caída de presión en el filtro, el área, y puedo sacar quién es RM. ¿Me explico? Experimentalmente. Entonces, al final, pues es un juego también de, ¿cómo se llama? De variables y de jugar un poco con estas regresiones. Profe, Sí, ¿puedes subir un toque a la diapositiva anterior? ok. Esta. Listo, profe, gracias. Profe, ¿cómo se le llama a B? B, no, B simplemente es como la reunión de todo esto. Es como para tener la ecuación un poquito más limpia, ¿verdad? Lo anaranjado es B. Ok. Y lo azul es Kp, ¿verdad? Como les digo, no sé cómo trabajaron esto con Carlos,
Al final es la misma ecuación, nada más depende del libro de donde se tome. A veces, por ejemplo, acá usan B y KP, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, no, eso es otra cosa, ¿verdad? O no habíamos trabajado con esa ecuación. Es lo mismo, nada más que se están agrupando otras variables. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vean este caso. Tengo un filtro, ¿verdad? En este caso es un filtro al vacío, súper común en laboratorios de química, ¿verdad? Y lo que se quiere después es tratar de escalar esto a algo más grande. Entonces, dice un lodo de agua y un mineral de oro, se filtra al vacío con una caída de presión controlada de 38 kilopascales, ¿verdad? ¿Cómo se mide esa caída de presión? Bueno, con un manómetro. ¿Cuál es la caída de presión en los puntos de filtrado? A través de un papel filtro de 0,07 metros cuadrados. Vean que en este caso este es el área de filtración, ¿verdad? El área superficial de filtrado. En un filtro más industrial o más piloto, escala piloto, ¿verdad? El área habría que contar los frames, las placas, o en el caso de un filtro rotatorio también. La concentración del lodo es de 24 kilogramos de sólidos por metro cúbico de fluido. Entonces, el lodo es lo que yo estoy metiendo a filtrar. Y entonces yo mido la cantidad de sólido que hay en ese lodo en el volumen específico, es una concentración. Me dicen que esta es la viscosidad para ese fluido y que experimentalmente pues se determina, ¿verdad? Cuánto se va filtrando, cuánto volumen se va filtrando en qué cantidad de tiempo. Entonces, básicamente esto es, se va midiendo el volumen de que se obtiene de filtrado con respecto al tiempo, ¿verdad? A los 19 segundos solo había filtrado medio litro, a los 38 segundos ya se había filtrado 1 litro, a los 95 segundos ya se habían filtrado 2 litros y así sucesivamente. O sea, es meramente un experimento de laboratorio, ¿verdad? Con un filtro al vacío, un Erlenmeyer, bueno, un embudo y un quitasato. Ok, si yo dividiera el tiempo entre el volumen, me queda esto. ¿Por qué yo haría esto? Bueno, porque lo que quiero es usar la ecuación, no la cuadrática, sino la lineal, ¿verdad? O sea, ya yo se las había puesto. Si yo divido el tiempo entre el volumen, entonces este volumen se va y este volumen queda a la 1. Entonces ya lo que me queda es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces me dicen, bueno, realice una gráfica, ¿verdad? De volumen con respecto a T entre V, haya el intercepto y la pendiente, calcule la resistencia específica del cake y calcule la resistencia del cake a 280 segundos. ¿Ok? Entonces, me gustaría que hiciéramos este ejercicio rápidamente. En un Excel, grafiquen esos dos y me dicen cuánto les da el RM, cuánto les da la resistencia específica del cake, que llamamos alfa, y cuánto les da la resistencia del cake a ese tiempo. ¿Okay? Lo único que hay que usar es esta ecuación que tenemos por acá. Bueno, en realidad lo vamos a hacer todavía más fácil y es dividiendo todo entre V para que me quede lineal. Entonces lo que tienen que hacer es una regresión lineal. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Entonces hagamos ese intento. Okay. ¿Le vamos a hacer todos juntos o...? No, háganlo ustedes.
¿ok? Este es mi Y y este es mi X. Entonces, díganme, de hecho, o sea, les voy a escribir aquí mismo, me están preguntando, ¿quién es RM? ¿Quién es alfa? Que son parámetros, ¿verdad? Que se sacan experimentalmente porque no tengo otra forma. ¿Y quién es la resistencia del cake a los 280 segundos? Esas tres cosas ocupo sacarlas. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Es una regresión lineal de 4 puntos. No vamos a durar nada. ¿Tienen ya las ecuaciones? Va, pues. Profe, ¿puede volverse un momento a la enunciado? Sí, voy para que tómenle una foto a esto si quieren. Ya, profe. Listo. ¿Ok? Y aquí están los datos. Pues hagamos eso rápidamente. Eso lo hacen en 5 minutos. Vamos a ver, era 280 segundos, sí. ¿Por qué me preguntan una resistencia del cake a los 280 segundos? Bueno, nuevamente, pensemos en que tenga sentido. En el tiempo cero, la resistencia del cake es cero, porque no hay cake. 95, 178, A 200. los 100 segundos, la resistencia del cake será una en particular, porque ya se formó, ya tengo aquí una cama de sólidos. A los 280 segundos, la resistencia del cake va a ser todavía más grande. ¿Por qué? Porque la resistencia del cake crece conforme yo voy filtrando más y más sólidos. Entonces, conforme pasa el tiempo, esto va a ir aumentando, porque ya yo filtré más, me explico. Por eso, la resistencia del cake depende del tiempo, no es la misma siempre. ¿Eso se entiende? Ah, pues vale. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se entendió? Va, es que no puedo con las cosas, con toda la vez. Lo que hay que Ok, hacer. Ajá, vamos a ver. Hay que sacar RM. La ajá. resistencia del medio siempre es la misma porque es un papel filtro que no va a cambiar. O es una tela o es un textil. La resistencia específica del cake tampoco va a cambiar. Es un parámetro que encontramos experimentalmente. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué nos dicen que calculemos la resistencia del cake a un tiempo específico? ¿Esa resistencia del cake no es la misma siempre? No. No, porque aumenta. En el, exacto, en el tiempo cero no hay cake. Ujú. Entonces es cero. En los 100 segundos tengo un cake específico, entonces la resistencia es a ese cake específico. Conforme pasa más tiempo, más sólidos se han ido apilando, entonces la resistencia ha aumentado. O sea, la resistencia del cake depende del tiempo. Por eso nos la preguntan un tiempo específico, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, traten de montar estos datos. Saquen esas tres cosas. Aquí tenemos todos los demás parámetros para sacar. Presión, concentración, viscosidad. Entonces, hagamos ese ajuste lineal. Yo les voy a dar unos minutitos. Sí, profe, ¿puedes dejar ¿Dónde? donde preguntan? Las preguntas. Esta. Ah, sí.
Profe, usted podría poner un toque donde están los datos. Sí.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Ya hicieron una regresión? Sí, Sí, profe. Ok, ¿están despejando los parámetros? Sí, profe. Ok. Y me falta la caída de presión. profe, ¿qué tiene que dar RM? Nada más como un detalle para que lo tengan por ahí presente, es posible, digamos, variar la resistencia específica del cake y varía con respecto a la presión. Después hay otra parte que es importante considerar, que es el escalamiento.
¿verdad? Entonces, ¿cómo se tiene que escalar ese filtro? Entonces se debe utilizar el mismo material como medio filtrante, ¿verdad? O sea, ustedes no, si están usando un RM, por ejemplo, en este caso que se hizo con un papel filtro, entonces se tiene que mantener ese medio filtrante porque todo el cálculo se hizo para ese medio filtrante. Si ustedes están pensando este procedimiento, digamos, llegar a escalarlo en otro tipo de filtro, entonces sería lo ideal que utilicen de una vez el material filtrante que quieren utilizar en el filtro escalado, ¿verdad? Para que no cambien los parámetros. Generalmente la caída de presión es constante, ¿verdad? Y se controla con un loop de control automático. Digamos, en el caso de los filtros que son más grandes, ¿verdad? Que es bueno, ya ustedes, no sé si creo que ya llevaron un control automático, entonces, si lo que queremos generar es que la caída de presión sea constante, porque este modelo como tal, ¿verdad? Esa presión constante, tenemos que asegurar que esa caída de presión no va a cambiar, ¿verdad? Que va a ser constante. Entonces, ¿cuál sería la manera? Hacer un loop, ¿verdad? De control automático para regular que la caída de presión Profe, desde la entrada hasta la salida del filtro es la misma. Sí. control automático lo aprendemos hasta el otro semestre. ¿Qué es un loop? Ah, ok. Yo pensé que ya lo habían llevado. No, está en primer semestre de 5º año, estamos en el último de 4º. Ok. Ya a mí se me olvidó el orden de los cursos. Por ejemplo, un loop es lo siguiente. Ustedes tienen aquí un sensor de presión. Y aquí tienen otro sensor de presión. ¿Ok? Entonces, esos sensores lo que nos dan son medidas de presión. ¿Sí? Cuando yo detecto, o sea, como la caída de presión en estos casos tiene que ser constante, digamos que aquí lo que yo tengo es el flujo. Yo necesito que esta caída de presión sea constante, porque mi modelo así lo demanda. Entonces, yo no lo puedo dejar a la suerte. Para eso es el control automático, para no dejar nada a la suerte. Entonces, el control automático lo que va a hacer acá, digamos, nosotros lo que podemos hacer acá es tener algún tipo de equipo, ¿verdad? Que me mida esa caída de presión, que eso puede ser un controlador. ¿Ok? Entonces, este controlador va a recibir la señal de la resta de estos dos, ¿verdad? Eso ya se programa como tal. Entonces, ellos le mandan la señal, ¿ok? Como la caída de presión se pasó o no está siendo constante. Entonces, lo que hace ese controlador es que viene acá, por eso se llama controlador, porque él controla. Y bueno, ¿cómo podría uno aliviar, por ejemplo, la caída de presión? Una opción sería modificando el flujo. Entonces yo aquí tengo una válvula de control automático, que las válvulas de control automático se controlan, de verdad, no son manuales, sino que las controla un controlador. Entonces este controlador dice, ok, la señal que me está llegando es que la caída de presión no está siendo constante, está variando mucho. Entonces voy a regular automáticamente el flujo de esta válvula. Entonces es como que él recibe señales de la caída de presión y él hace una acción para que entonces esta válvula cambie el flujo automáticamente. Nadie tiene que hacerlo, para eso es el control automático. Entonces esta válvula automáticamente regula
el flujo de entrada y entonces eso va a generar un cambio en las caídas de presión y entonces de repente ya le dice, ah, no, ya la caída de presión está dentro del rango que quiere, entonces deja la válvula así. Y de repente si se vuelve a caer, o más bien se cae la caída de presión o aumenta demasiado, puede llegar a regular otra vez el flujo. Entonces al final es como esto es un loop, ¿lo ven? Es como un ciclo, ¿sí? Él recibe una respuesta y modifica la entrada para después ver si esa respuesta cambió y así, es un loop. Ese es el control automático. ¿Sí me explico? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe, sí se entiende. Sí, es muy interesante. Ese curso es muy interesante. Entonces, bueno, esa es la manera de estar controlando que la presión sea constante, ¿verdad? Hacer un loop de control automático. Y vean que se inicia con una escala pequeña, después se lleva a una escala piloto, ¿verdad? En la escala piloto se ensaya. Si hay algo que cambiar o algo que modificar, se vuelve a hacer el experimento en pequeño y se vuelve a llevar a la escala piloto. Y ese ciclo hasta que ya se decide, ¿verdad? Escalar el proceso ya a una, pues a una escala mayor, ¿verdad? Ya como de manufactura. Pero por eso les pongo este ejemplo porque es interesante cómo se puede llegar a hacer un filtro nivel, digamos, industrial a partir de un ensayo tan sencillo como una filtración al vacío, ¿verdad? En el laboratorio. Entonces, por ejemplo, aquí está la segunda parte. Dice, suponga que el ensayo de laboratorio determinó que la resistencia específica del cake, estamos hablando del mismo que hicimos ahora, el del oro, pues se mueve con esta expresión. O sea que la resistencia específica del cake va a variar con respecto a la caída de presión. Con un menos delta P en Pascal y alfa en unidades del SI. Ahora se tiene un filtro prensa que opera a una presión de menos 67 kilopascales. Aquí, como les digo, ya trae el menos. Ahí sí hay que ingresarlo. Con una concentración de lodos inicial de 300 kilogramos de sólidos secos por metro cúbico de filtrado. Ya con eso sacan la concentración del lodo. Un ciclo de filtrado dura aproximadamente 45 minutos, seguido de 15 minutos de limpieza. O sea, este es el tiempo de filtrado. ¿Por qué limpieza? Porque hay que remover las tortas para volver a ponerlo a funcionar hasta que se vuelven a llenar los marcos, se vuelve a remover la torta. O sea, el filtro prensa es un filtro que trabaja con ciclos, ¿verdad? A partir de un balance de masa, la compañía calculó que se producirán por ciclo alrededor de 8,5 metros cúbicos de filtrado. Suponga además que el material filtrante de las placas es el mismo material utilizado en el ensayo de laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el RM que ustedes obtuvieron es el mismo para este ensayo. ¿Me explico? O sea, ya aquí estamos tratando de llevarlo a algo mayor, ¿verdad? A un filtro mayor, pero nosotros logramos sacar, por ejemplo, un RM de un ensayo de laboratorio. Eso es lo que quiero que vean, cómo se puede escalar, cómo podemos pasar de un ensayo de laboratorio a otro filtro con otras especificaciones, otras caídas de presión, ¿verdad? Otros flujos, otros tiempos de filtrado, pero mantener algunos parámetros que encontramos y que se van a mantener porque no cambian que en un ensayo más pequeño en el laboratorio. ¿Sí? Entonces me dan todos estos datos. ¿Qué me preguntan? El área de los platos requerida en total. Si o sea, ¿cuánta área necesito? Aquí es importante porque el área que sale en la ecuación de diseño es un área total. ¿Qué quiere decir eso?
que a usted, si ustedes despejan un área de la ecuación de diseño, es el área de todos los platos o de todos los prensas sumadas. ¿Me explico? Si ya uno quisiera saber entonces cuántas prensas necesito, lo que hago es que mido cuánto es el área de una prensa y el área total la divido entre el área de una prensa y ya tendría más o menos cuántos marcos voy a necesitar. Pero entonces tengan en cuenta que es el área total, lo que sale en la ecuación de diseño. Si la concentración inicial de los lodos es el doble, con el mismo volumen filtrado, ¿qué caída de presión requiere para mantener el mismo tiempo por ciclo? ¿Ok? Y después me piden que construya una gráfica. Entonces, esto realmente se hace sencillo, vamos a ver. Igual, con la misma ecuación de diseño. Bueno, podemos usar esa misma, ¿verdad? Porque me están dando cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo de filtrado, cuánto volumen quiero filtrar. De aquí, por ejemplo, en la viscosidad podemos usar exactamente la misma del ensayo que hicimos en el laboratorio pequeño, porque es la misma solución. El RM viene del problema anterior. Ya ese lo conocemos, porque se mantuvo el mismo material filtrante. El área es lo que me están preguntando. Quiero saber cuánto es el área que necesito para filtrar esto. La caída de presión ya me la dan, ¿verdad? Para ese filtro en particular. El lodo, la concentración del lodo ya me la dan. El alfa me dan un modelo que depende de la caída de presión. Entonces, el alfa lo puedo encontrar con la caída de presión. Y la presión total ya la tengo. O sea, en esta ecuación no conozco el área. ¿Me explico? Y de ahí puedo despejar el área. Recuerden, esta área es el área total. O sea, todos los marcos sumados. ¿Sí? ¿Se entiende el sentido del problema? Sí, profe. Vean que estoy usando el mismo modelo. Al final, a fin de cuentas, es una ecuación general para filtros. ¿Ok? Aquí lo que me dicen es que si la concentración inicial de los lodos es el doble, o sea, si esa concentración que ustedes calcularon acá, con esta masa de sólidos y este volumen, se multiplica por 2, ¿cuál es la caída de presión que ahora vamos a necesitar? ¿Verdad? Entonces ahí ahora cambia la pregunta, pero no cambia el modelo. Entonces, CS va a ser ahora el doble. Vamos a asumir que el área no cambió. El área es la misma que ya encontramos antes, en la parte A del problema. La viscosidad es el mismo, el RM es el mismo, ¿verdad? El tiempo nos dicen que lo que quiero es mantener el mismo ciclo de filtrado y el volumen no me dicen que está cambiando. O sea, tengo todo. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La caída de presión nueva. La caída de presión que va a hacer que yo pueda filtrar el doble de los lodos en el mismo tiempo. ¿Sí lo ven? Vean, estamos usando el mismo modelo, no lo he cambiado. ¿Lo ven, chicos? Sí, perfecto. Nada más se cambia. Es igual. ¿Cómo? Es igual, nada más que se despeja otra variable. Exacto. Lo que quiero que vean es cómo se usa la ecuación de diseño. Y en este caso, bueno, aquí que me preguntan que construya una gráfica de volumen de filtrado a la salida del filtro, como una función del tiempo. Entonces, eso es nada más como ir cambiando los volúmenes y los tiempos, ¿verdad?
El área les va a dar 81 metros cuadrados cuando lo hagan. Y bueno, la resistencia del medio, ahí sí no entendí por qué les dio esa otra. Estábamos haciendo mal. ¿Encontraron un error? Y no sé si creo que estaba haciendo mal. Las cosas Porque mal. el RM, la resistencia del medio, según lo que tengo yo, debería dar 8,11 por 10 a la 10. ¿Ok? La resistencia específica me debería dar 1,87 por 10 a la 11. Pero, profe, ¿puede decirme qué valores le da KP medios y B? La regresión lineal, para saber si hay algo mal ahí. Ok, pero entonces veamos tu regresión un segundo. ¿Me la pueden enseñar? Sí, va. Va, voy a hacer esto grande. Y de una vez todos revisamos. Esos son los valores, ¿verdad? Obviamente. Ajá. V, T entre V. Ajá. Y volumétrico, ¿verdad? Ok, pusiste T entre V en Y, ¿verdad? Sí, quizás los valores. Un segundito. Ajá. Ajá. Sí. Sí, eso sí. Hiciste la regresión. Ujú. Esos valores. Ese es KP medios. Ah, y este es B. Y ese es B. ¿Dónde tenés la viscosidad? Aquí es. Ajá, pues dice la -4. Sí, 0,07. ¿Qué dicen los demás? ¿A todos les dio así? A mí sí, profe. Ok. profe, en las diapositivas que puse las unidades de la concentración. Ah, vamos a ver un segundito eso. Es que, digamos, aquí está, yo creo que hay que pasar a litros. Ajá, es eso. O pasar los volúmenes a metros cúbicos. Ujú. Creo que es mejor eso, porque si no tenés que cambiar todas las unidades de los otros. Ok. Hacelo, así en segundos. Pone ese 1000. Ujú. Ahora sí, porque me va a dar más grande. Los volúmenes son más pequeños. Por 10 a la 7. Bueno, ahí tendrían que despejarlo de nuevo, ¿verdad? O lo pusiste en fórmula. Sí, porque lo hicimos en la calculadora. Ok. Sí, era eso. Era el volumen.
No, mentira, aquí está. Sí, sí, está programado. Nada más tenés que cambiar la pendiente y el otro. Y el B Es 1 por 10 a la 7. Ok. Eso es 1.000.000, ¿no? Ajá. No me deja tocar eso. No, se me movió la computadora, entonces. Ahí sería 1 por 10 a la 7. No. Otra vez. Y acá en B. Serían 10 millones, ¿verdad? Sí, me falta un 0. Y ahí 30.322. Ajá, y ya está más. Ujú. Ok. Entonces, ahora con SRM, entonces sería hacer los cálculos de la segunda parte, ¿verdad? Que entonces, bueno, vean que en realidad esto es bastante sencillo, es utilizar ese mismo modelo dependiendo de los cambios que nos hagan, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejarlo acá. Yo les voy a subir